¿Sabéis de qué nos quiere realmente advertir Chico Xavier en 2026? ¿Y qué ha hecho que a muchos les dé escalofríos? Hay señales en todas partes. Las encuestas hablan de que más del 70% de las personas presiente que algo grande se acerca, pero no saben darle nombre. Caminan por la vida desconectadas, atrapadas en una rutina que parece avanzar por inercia, sin comprender que una fuerza silenciosa, una especie de matriz espiritual, ha estado guiando sus emociones, sus decisiones y hasta sus sueños. Y sin embargo, hubo alguien que intentó advertirnos hace décadas. Un hombre humilde, discreto, uno de los médiums más extraordinarios que ha tocado esta tierra. Su nombre era Chico Xavier. Su obra, tan profunda como silenciosa, dejó profecías que muchos prefirieron olvidar. Entre ellas, había una advertencia que fue apartada, ignorada a propósito. Y esa advertencia apuntaba a un año concreto. Un año que él describía como el inicio de un gran desmoronamiento. Ese año era el 2026. Hoy quiero hablarte de ese mensaje. No como una teoría para asustarte, sino como una llamada para despertar. Voy a compartir contigo lo que tantos evitaron mencionar, y lo haré con la intención de ayudarte a salir de la ilusión que envuelve al mundo, para que no te sorprenda cuando todo comience a transformarse. Porque sí, la matriz caerá, y cuando eso suceda, tendrás que elegir entre caer con ella, o levantarte, y recordar quién eres en realidad. Chico Xavier no hablaba desde la especulación. Él era un mensajero, un hombre que recibía información de entidades luminosas y que la entregaba sin adornos. Uno de sus momentos más audaces fue cuando explicó lo que llamó el marco de 50 años. En 1971 dijo que, después de la Segunda Guerra Mundial, los espíritus elevados, guiados por Jesús, habían ofrecido a la humanidad un periodo de gracia, un plazo para demostrar que habíamos aprendido algo. Ese periodo terminaba en julio de 2019. Si evitábamos una nueva guerra mundial, se abriría la puerta a una intervención espiritual sin precedentes. Y si no, las consecuencias serían duras. Según él, lo logramos en apariencia. No hubo una guerra mundial. Pero la pregunta verdadera es otra. ¿Evolucionamos de corazón? ¿Crecimos como humanidad? Chico insinuaba que el verdadero cambio no llegaría de inmediato, sino en la fase siguiente, alrededor del 2026. Porque el universo no se mueve por impulsos, sino por ciclos. 7 años después de 2019, decía él, empezarían a caer los velos que ocultan la verdad. Las grietas de la matriz se harían visibles. Y esa matriz no está hecha de cables ni de códigos. Es una red emocional, mental y energética que lleva milenios sosteniendo el miedo, la culpa y la desconexión para mantenernos lejos de nuestra esencia divina. Lo sorprendente es que esa red ha sido tan bien tejida que la mayoría ni siquiera sabe que vive dentro de ella. Pero Chico afirmaba que a partir de 2026, esa estructura, construida por el ego y la ilusión, no podrá resistir la nueva frecuencia que está llegando al planeta. Lo falso caerá. Lo que estaba escondido será revelado. Lo que está enfermo saldrá a la superficie para ser sanado. Y cada persona tendrá que tomar una decisión: adaptarse o quebrarse, despertar o hundirse en la confusión. Esto no es opcional. No es una moda espiritual ni un juego de palabras. Será un proceso profundo que tocará las emociones, la mente y el espíritu de cada individuo. Aquellos que no estén preparados sentirán cómo su vida se desmorona sin entender la razón. Depresiones que no saben explicar. Rupturas que parecen inevitables. Crisis internas. Tensiones sociales. Todo será parte de una purificación necesaria. Chico lo dijo con una simpleza que hoy retumba como un trueno. La verdad será tan clara que dolerá. Y cuando la verdad duele, es porque nos invita a cambiar. Y todo cambio verdadero siempre comienza dentro de uno mismo. Hoy es un buen momento para prepararte, para mirar de frente, para despertar antes de que la ola te empuje. Porque esta vez, amigo mío, no se trata de sobrevivir al mundo, se trata de renacer en él.
Muchos preferirán seguir con los ojos cerrados antes que enfrentar lo que está frente a ellos, porque abrir la conciencia siempre trae una dosis de incomodidad. Ese pinchazo interno, ese temblor en el alma, es parte natural del derrumbe de una ilusión. Lo preocupante es que ese mensaje fue silenciado durante mucho tiempo. Palabras, entrevistas y conversaciones que hablaban de este cambio fueron dejadas en la sombra para que nadie cuestionara nada. ¿La razón? Un sistema que necesita multitudes dormidas nunca alentará el despertar interior. Hablar de una estructura espiritual que comienza a disolverse en 2026 rompería el ciclo de obediencia que sostiene ese sistema. Por eso este capítulo no pretende sembrar miedo. Es una invitación urgente a fortalecerte desde dentro. No porque llegue el fin del mundo, sino porque llega el final de un mundo basado en ilusiones, en materialismo vacío, en la desconexión con el alma. Y si algo nos enseñó Chico Xavier es que amor, fe y conocimiento profundo son la verdadera protección frente a cualquier etapa de caos. El derrumbe no será repentino. Comenzará como una grieta que nadie ve, pero para quienes no hayan preparado su interior, esa grieta será un terremoto. Prepárate ya. Lo que viene no es castigo, es despertar. Piensa un momento en esto. La Matrix espiritual no es un edificio invisible ni un programa informático. Es una atmósfera construida por pensamientos, emociones y creencias que no nacieron en ti, sino que han sido repetidas por generaciones. Se cuela en la rutina diaria. Te levantas, cumples tareas, consumes contenido, trabajas, intentas descansar, pero algo dentro sigue sintiendo un vacío. Todo parece normal por fuera, pero por dentro hay un leve desajuste que no desaparece. Esa sensación es una señal suave, pero poderosa. Te está diciendo que llevas tiempo viviendo dentro de una programación que no elegiste. Esta Matrix se refleja en conductas que se vuelven costumbre: competir como si la vida fuera una carrera eterna, desconfiar por instinto, temer equivocarte, acumular como si eso diera sentido, esconder emociones para no parecer débil, llenar la agenda para sentirte valioso. Nada de eso es natural. Es lo que el sistema quiere que creas. Chico Xavier hablaba de un velo que desconectaba a las almas de su origen espiritual. Una neblina que cubría el planeta e impedía percibir planos más elevados. Y lo más sorprendente es que esa neblina no fue impuesta por fuerza. Fue aceptada. Cada vez que pones el ego por encima del espíritu, la niebla se hace más densa. El propósito de esa Matrix es simple: mantenerte dormido. Y lo hace con herramientas tan sutiles que pasan desapercibidas. Miedo al juicio ajeno, culpa por ser diferente, dependencia de la aprobación externa. Así es como entregamos nuestro poder sin darnos cuenta. Dejamos de escuchar la voz interior y comenzamos a actuar como personajes siguiendo un guión que nunca cuestionamos. Y es válido preguntarte, ¿quién escribió ese guión? Esta programación se sostiene a través de varios pilares. Un sistema educativo que enseña a obedecer y no a pensar. Medios que deciden por ti qué temer y qué desear. Religión convertida en costumbre sin vida. Entretenimiento que te distrae para que confundas evasión con libertad. Chico Xavier decía que uno de los mayores triunfos de las energías inferiores era lograr que el ser humano creyera que es solo cuerpo. Una idea tan fuerte que incluso la espiritualidad se ha vuelto un producto más para consumir. Pero aquí está la verdad que olvidaste. No eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma que por un tiempo habita un cuerpo. Eres conciencia ilimitada, con acceso a sabiduría, a transformación, a la fuente divina. Y por eso, la Matrix se sacude cuando alguien recuerda quién es. Porque una mente libre inspira a otras, y ese es el principio de todo cambio. El despertar no es un chispazo mágico, es una serie de elecciones diarias. Cuando decides meditar en lugar de perderte en distracciones, das un paso fuera de la Matrix. Cuando eliges perdonar en vez de guardar heridas,
cambias el programa. Cuando te permites sentir, amar, cuestionar, compartir, empiezas a transformar el sistema desde el interior. Sin embargo, la Matrix responde. Se presentan pruebas, aparecen burlas, surgen dudas, llegan tentaciones que intentan devolverte al piloto automático. No te lo tomes personal, es parte del camino. Por eso el despertar exige valor. Y como decía Chico Xavier, un alma consciente de su divinidad es un alma imposible de manipular. Ese es el secreto que transforma vidas. El despertar comienza cuando decides que ya no vivirás dormido. Y ese momento puede ser hoy. No hace falta destruir la Matrix para recuperar tu vida. Lo que de verdad necesitas es recordar quién eres cuando estás fuera de ese juego. Porque, en el momento en que lo recuerdas, el poder que tiene sobre ti empieza a desvanecerse. La ilusión que ha dirigido tus decisiones sin que te dieras cuenta, pierde fuerza justo cuando te atreves a mirar hacia adentro. Durante años te han enseñado a mirar siempre hacia afuera, a perseguir el éxito como una estampa, la imagen perfecta, la opinión de los demás, la apariencia correcta, pero tu verdadera libertad nunca vendrá de lo que consigas fuera, sino de lo que descubras dentro de ti. Y lo mejor es que no estás enfrentando esto en soledad. Ahora mismo miles de personas están despertando, algunas en silencio, otras con mucha intensidad, pero todas conectadas a una red espiritual más alta que poco a poco está sustituyendo la vieja Matrix, una red basada en la verdad, en la luz, en la compasión y en el propósito profundo del alma. Si quieres salir de la Matrix espiritual, no empieces peleando contra el mundo, empieza haciéndote unas pocas preguntas sencillas, pero honestas. ¿Quién serías si el miedo no mandara en tus decisiones? ¿Qué elegirías si recordaras de verdad que vienes de una fuente divina y no solo de una estadística? ¿Para qué aceptaste venir a este planeta en esta época concreta? Cuando te sientas y respondes a esto con sinceridad, sin engañarte, ya te estás saliendo del control automático. Ese es el primer paso hacia el tipo de mundo que Chico Xavier alcanzó a ver. Un mundo libre, conducido por almas despiertas, caminando con intención hacia una nueva humanidad. No es fantasía. Es una posibilidad real para quienes deciden asumir responsabilidad por su propia transformación. Vivimos un tiempo muy particular. Los cambios más profundos de esta época no aparecen en las portadas, no se transmiten en cadena nacional, suceden por dentro, casi en silencio, detrás de lo que parece normal. Y en este año 2025 esas señales están en todas partes. No se manifiestan como grandes terremotos, ni como una guerra mundial que lo destruye todo de un día para otro. Se muestran como pequeñas grietas internas en el tejido invisible que sostiene este sistema engañoso al que llamamos realidad. La Matrix espiritual está empezando a desmoronarse. Pero, como toda estructura manipuladora, sabe que hace menos ruido, es más seguro para ella, porque su mayor temor es que la gente despierte antes de lo previsto y deje de obedecer. Chico Xavier ya había advertido que los primeros signos del colapso no serían espectaculares, serían sobre todo espirituales y emocionales. Y hoy quiero hablarte de 3 señales silenciosas, pero muy claras de que la Matrix ya está colapsando en este 2025. Cuando las veas, entenderás que no estás loco y que no estás solo. La primera señal es una desconexión emocional masiva. Tal vez ya lo has notado. Cada vez son más las personas que sienten una tristeza que no saben explicar, un vacío interior que no se llena con nada, una ansiedad que no se justifica, ni por el trabajo, ni por la familia. Esto no es un simple mal día. Es una señal de que algo profundo está cambiando en la energía de la humanidad. La Matrix se alimentaba de la distracción constante, de la jornada interminable, de las redes sociales, del entretenimiento vacío, del consumismo sin límite. Durante mucho tiempo esa estrategia funcionó, pero en los últimos años, esas distracciones han dejado de ser suficientes.
Incluso personas que parecen tenerlo todo confiesan sentirse perdidas, desorientadas, como si su vida no tuviera sentido aunque cumplan con todos los requisitos del éxito. Y eso sucede porque el alma está empezando a sentir la presión de un nuevo nivel de conciencia que ya no es compatible con la programación antigua. Chico Xavier decía que cuando el alma empieza a despertar, la mente entra en conflicto. Esa tristeza, esa sensación de desconexión, es como un grito del alma pidiendo libertad. Es el comienzo del final para la Matrix, cuando tu interior deja de obedecer ciegamente las normas impuestas desde fuera. Si hoy te sientes así, no es para que te hundas, es para que escuches. Es una invitación a revisar tu vida, tus prioridades, tus creencias, y empezar a construir algo que sí tenga sentido para tu espíritu. La segunda señal es el colapso de estructuras que antes parecían intocables. Si observas con calma, lo vas a ver. Sistemas que durante décadas se consideraban sólidos, como la salud, la educación, la religión organizada, la economía tal como la conocíamos, están mostrando grietas por todos lados. No es solo por corrupción ni por crisis externas. Es porque ya no alcanzan a sostener el nivel actual de conciencia colectiva. Están desfasados espiritualmente, como programas antiguos que ya no corren en un sistema nuevo. En este 2025 hemos visto a muchas personas perder la fe en los sistemas tradicionales. Y no porque se hayan convertido en rebeldes sin causa, sino porque en el fondo sienten que ya no pueden confiar ciegamente en autoridades que no hablan desde el alma. Empiezan a buscar respuestas en lugares distintos, en terapias alternativas, en una espiritualidad más consciente, en una alimentación más natural, en la conexión con la naturaleza, en la meditación y el silencio interior. Ese movimiento silencioso es mucho más revolucionario de lo que parece. El verdadero cambio no llega cuando el sistema se derrumba por completo. Llega cuando dejamos de entregarle nuestra energía y nuestro consentimiento. Chico Xavier advertía que cuando los seres humanos perdieran la fe ciega en las estructuras de afuera, empezarían a construir templos dentro de sí mismos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La Matrix pierde fuerza cuando la autoridad deja de estar en un edificio, en un cargo, en un uniforme, y vuelve a vivir en el corazón de cada ser humano. Cuando tú decides ser responsable de tu propia vida, de tu propia conexión con lo divino, el viejo sistema ya no te controla de la misma manera. La tercera señal es un despertar colectivo silencioso, que no aparece en los titulares, pero que nadie puede detener. Gente común, como tú y como yo, empieza a hacer preguntas distintas, a tomar decisiones pequeñas, pero firmes, como dejar un trabajo que mata el alma, sanar una relación, perdonar una vieja herida, empezar un proyecto con propósito, cuidar el cuerpo y la mente con más amor. No son gestos espectaculares para el mundo, pero son gigantes para el alma. Cada persona que despierta un poco, que se vuelve más consciente, que elige la verdad en lugar de la comodidad, debilita un poco más a la Matrix espiritual. Y aquí es donde tú entras. No estás escuchando esto por casualidad. La pregunta no es si la Matrix se está cayendo. La pregunta es, ¿qué papel quieres jugar tú en este cambio? Puedes seguir como antes, esperando que alguien venga a rescatarte, o puedes hacer lo que siempre recomendaba un buen mentor: asumir responsabilidad, cambiar tus hábitos, elevar tu pensamiento, cuidar tu espíritu y convertirte en ejemplo para otros. El mundo nuevo no se construye con discursos, se construye con personas que deciden despertar y actuar de manera diferente. Y ese trabajo empieza hoy, dentro de ti. Miles de personas, quizá millones, están despertando de una manera tan tranquila que casi nadie lo nota. Pero ese silencio tiene una fuerza enorme. Empiezan a leer más, a meditar, a sanar lo que dolía desde hace años, a cuidar su energía como quien protege un tesoro, a buscar una misión que les dé sentido. Poco a poco, se alejan de lo superficial, cambian amistades, trabajos, hábitos, y aunque a veces sienten soledad,
Forman parte de un movimiento que ya tomó vida propia y que no va a detenerse. Lo curioso es que muchos no sabían que estaban despertando. Solo sentían un desajuste interior, una sensación de que la vida debía ofrecer algo más que la rutina que el sistema les mostraba. Un día se atrevieron a cuestionar. Y ese simple acto les abrió los ojos. Cuando uno ve de verdad, dejar de ver ya no es posible. Este es el gran miedo de la Matrix. Que la gente despierte sin hacer escándalo, pero con decisión. Porque cuando una persona despierta, se convierte en un faro. No necesita convencer a nadie. La luz sola habla, irradia verdad sin imponerse, y esa verdad inspira. Chico Xavier lo entendió cuando dijo que el despertar no sería una explosión, sino una expansión. Y esa expansión ya empezó. Tú que estás escuchando estas palabras formas parte de ese proceso. El vacío emocional colectivo, el derrumbe de estructuras y el despertar silencioso son señales claras de que la Matrix perdió el control absoluto que tenía. Está agonizando y como todo sistema que se derrumba, va a intentar aferrarse a la vida. Más miedo, más control, más distracción. Pero ya es tarde. El proceso se puso en marcha. Lo sientes en tu interior. No lo ignores. Cuanto más lo aceptas, más rápido despiertas. Y cuanto más despiertas, más ayudas a otros. El año 2026 no será el comienzo del colapso, será su aceleración. La verdadera ruptura empezó en 2025, y ya no hay retorno. Ahora hablemos de la manipulación espiritual. ¿Cómo te programaron para que nunca despertaras? Una verdad incómoda, pero necesaria. Nos enseñaron desde antes de hablar a desconectarnos de nosotros mismos, y lo hicieron disfrazando esa programación de amor, de religión, de educación, de normalidad. Nada parecía malintencionado, pero el efecto era profundo. La Matrix espiritual no solo controla lo que ves, también se infiltró en tus creencias más íntimas, en tus emociones, en tu idea de Dios. Logró algo devastador, que desconfiaras de tu propia alma. Chico Xavier lo vio con claridad, hablaba con serenidad, pero con firmeza, porque conocía el peso del alma aprisionada. Decía que uno de los mayores karmas de la humanidad fue permitir que el miedo reemplazara al amor en el lenguaje espiritual. Y eso fue exactamente lo que pasó. Nos enseñaron a temer a Dios en lugar de amarlo. Nos entrenaron para obedecer por culpa, no por conciencia. Así empezó todo. De niños nos hicieron asociar la espiritualidad con dolor, pecado, castigo. Nos repitieron que éramos defectuosos, manchados, necesitados de salvación. ¿Salvación de qué? De nosotros mismos. Una de las trampas más duras de la Matrix espiritual, hacerte creer que tu esencia es oscura, cuando en realidad está hecha de luz. Muchas religiones, no todas, pero sí muchas, fueron piezas clave en esta manipulación. En lugar de enseñarnos a conectar con el Creador, nos colocaron intermediarios, reglas rígidas, jerarquías que nadie podía cuestionar. Nos dijeron que solo a través de rituales e instituciones podríamos ser dignos del amor divino. Como si ese amor no fuera un derecho que recibimos al nacer. Nos hicieron creer que estábamos separados de Dios, y al creerlo, perdimos nuestra mayor fuerza, la conexión directa con la fuente. Chico Xavier lo repetía: no existe castigo divino, existen consecuencias naturales. No hay un infierno eterno, hay estados mentales de sufrimiento, pero estas verdades no servían a los sistemas de control. Una humanidad espiritualmente libre no se deja manipular. No consume lo que no necesita. No obedece por miedo. No sigue a líderes que no viven la verdad que predican. Así que nos programaron con frases como: no hagas preguntas, o ten fe, o el sufrimiento te acerca a Dios, o eso es cosa de Dios te está castigando. Ideas que se repetían una y otra vez, hasta volverse normales. Lo más fuerte es que esta programación no solo venía desde los templos, también venía de padres, maestros, vecinos, porque la manipulación espiritual pasa de generación en generación como una herencia silenciosa. La mayoría la repite sin maldad,
Simplemente repiten lo que ellos también aprendieron. El despertar llega cuando te atreves a mirar hacia adentro y descubres que nada ni nadie puede separarte de tu propia luz. Y cuando recuperas esa conexión, toda tu vida cambia. Y cambias tú. Y al cambiar tú, cambia el mundo. El impacto de todo esto es profundo. Deja a la gente desconectada, cargada de culpa, con miedo de mirar hacia adentro. Muchos oran desde la angustia, y no desde la cercanía, con lo divino. Piden milagros pero sienten que no los merecen. Como si tuvieran que ganarse el cielo, en lugar de sembrarlo en su propia alma. Y lo más duro es esto. Muchos creen que ya despertaron, pero siguen amarrados a un molde espiritual antiguo. Cambiaron de camino, estudiaron nuevas corrientes, aunque por dentro continúan sintiendo que hay algo defectuoso en ellos. Siguen esperando permiso para vivir libres, buscando fuera lo que solo descubrirán en su interior. Eso también forma parte de la Matrix. Sin embargo, hay una salida, y comienza con una pregunta honesta. No una rebeldía vacía, sino un acto de amor por la verdad. Preguntarte por qué crees lo que crees. Si tus ideas te llevan a la paz o te siembran miedo. Si repites lo aprendido por costumbre o por experiencia. Si tu espiritualidad te eleva o te encadena. Cuando empiezas a mirar desde ese lugar, el velo comienza a caer. Y sí, al principio, duele. Duele darte cuenta de cuánto tiempo caminaste dormido. De cuántas decisiones tomaste desde la culpa. De cuántas veces ignoraste tu intuición por temor a desobedecer. Pero después, llega la verdadera libertad. Una libertad que no necesita templos para sentirse sagrada. Que no requiere un nombre para hablarle a Dios. Que no depende de reglas para distinguir lo correcto. Esa libertad vive en tu alma y solo espera que la reconozcas. Chico Xavier lo resumió en una frase sencilla. El camino espiritual verdadero nunca te encierra. Te abre. Hoy tienes esa oportunidad. Dejar de participar en una programación antigua, volver a sentir, a conectar, a vivir con autenticidad y a recuperar el poder sagrado que habita en ti. Y ese es el inicio del final de la Matrix. El año 2026 marca una transición que ya no se detendrá. Hay una línea invisible que divide el antes y el después. Y según la visión que recibía Chico Xavier, esa línea corresponde a un año que no es uno más en el calendario. 2026 es un umbral. Una puerta que no se cerrará cuando la cruces. Lo que viene no es una moda pasajera ni una crisis breve. Es un cambio planetario profundo. La Tierra dejará de ser la misma, no por un desastre externo, sino por una transformación vibratoria que impactará cada forma de vida en lo físico, emocional y espiritual. Los espíritus superiores que se comunicaban con Chico Xavier hablaban de un nuevo ciclo evolutivo en el que solo las almas alineadas con el amor, la verdad y la conciencia podrán sostenerse sin quebrarse. Desde hace décadas este cambio ha estado en preparación. La humanidad tuvo tiempo para elegir y despertar. Según lo explicado en capítulos anteriores, ese tiempo concluyó en 2019. Aunque la verdadera transformación energética se activa en 2026, cuando las fuerzas cósmicas que guían la evolución del planeta alcancen un punto sin retorno. Chico lo explicaba con una imagen clara. Es como si la Tierra entrara en una escuela nueva, donde las lecciones son más elevadas, y quienes no estén preparados emocional y espiritualmente, no podrán seguir en el aula. No se trata de morir físicamente. Es otra clase de muerte. Una desconexión interior. Personas que quedarán atrapadas en la confusión, en el miedo, sin saber cómo vivir en esta nueva frecuencia. Y esa frecuencia es real. No es un invento. Los estudios sobre la resonancia Schumann, una vibración que une toda la vida del planeta, han mostrado cambios inusuales en los últimos años. Muchos investigadores lo relacionan con un despertar colectivo. Chico Xavier ya lo intuía antes de que la ciencia lo observara. Cuando una civilización eleva su vibración, la mentira se desmorona, los velos se disipan, los sistemas basados en el control dejan de funcionar, y quienes no están alineados con su propósito, atraviesan crisis profundas.
Por eso 2026 será un periodo transformador y exigente para aquellos que no se preparen. Y precisamente por eso, es tan importante despertar ahora, porque el mundo que viene necesita almas despiertas, valientes y dispuestas a vivir desde la verdad. El mundo que conoces está entrando en una etapa donde todo lo que no tiene fundamento comenzará a desmoronarse. Las instituciones perderán la fuerza que creíamos eterna. Los líderes que no viven en coherencia quedarán expuestos. Las relaciones que no tienen un alma profunda dejarán de sostenerse. Y nada de esto llega como castigo. Llega como una limpieza necesaria. No se puede construir una humanidad nueva sobre una base que no es verdadera. Chico Xavier lo entendió con una claridad admirable. El dolor llegará para quienes rechazaron aprender a través del amor. Esa es la verdad del proceso. No es un mensaje para generar miedo, es un llamado. No existe la posibilidad de retroceder. La Tierra seguirá avanzando en su propio camino evolutivo. La gran pregunta es si tú avanzarás con ella o si seguirás atrapado en una vibración antigua. Hay muchas almas preparándose sin darse cuenta. Presienten que su vida cambia, sin explicación. Se alejan de amistades que antes parecían importantes. Se cuestionan todo. Lloran sin motivo aparente. Se sienten perdidas, pero no están cayendo. Están naciendo. Están siendo vaciadas por dentro para hacer espacio a lo nuevo. Y lo nuevo exige espacio. A partir del año 2026, el planeta pedirá limpieza. Limpieza interior, limpieza energética, limpieza en vínculos, pensamientos, intenciones. Ya no habrá espacio para fingir. Las máscaras serán imposibles de mantener porque la energía del planeta será tan transparente que cualquier incoherencia vibrará de inmediato. Y la pregunta que debes hacerte es simple. ¿Estás listo para mirarte con honestidad? ¿Estás dispuesto a soltar lo que ya no tiene lugar en tu vida? ¿Estás preparado para asumir tu papel en este nuevo ciclo? Chico Xavier también habló de esperanza. La Tierra no está muriendo, está renaciendo. Y tú puedes participar de ese renacimiento si decides hacer el trabajo interior, si decides silenciar el ruido, escuchar tu alma, seguir la brújula interna que siempre estuvo allí esperando tu atención. Mir corresponde al papel de filtro. Quien atraviese este tiempo con el corazón disponible, la mente despierta y el alma en calma, será parte de quienes sembrarán el nuevo mundo, de quienes acompañarán la reconstrucción de una humanidad basada en la verdad, la compasión y la unidad. Nada será igual porque ya no estamos donde solíamos estar y no volveremos. Estamos cruzando una gran transición, un camino sin retorno. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo proteger tu mente y tu espíritu en medio de un colapso espiritual? El año 2026 se acerca con el peso de una verdad que ya no puede ignorarse. Estamos viviendo un derrumbe espiritual global. No aparece en los noticieros, pero se siente en millones de almas. Es como si algo invisible estuviera rompiéndose desde adentro. Y así es. Las estructuras que sostenían nuestra forma de vivir y de pensar se están desmoronando. Para quien no esté preparado, ese movimiento puede resultar abrumador. Chico Xavier lo anticipó con precisión. Llegaría un tiempo en el que la confusión sería tan grande que solo quien escuchara su voz interna sabría hacia dónde ir. Ese tiempo ya llegó. Y si estás leyendo esto, no es casualidad. Estás siendo llamado a cuidar lo más valioso que posees: tu mente y tu alma. Pero surge la duda. ¿Cómo se protege el espíritu cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo mantener tu luz encendida cuando el mundo pierde estabilidad? Aquí tienes los pilares esenciales para sostenerte. 1. Desintoxicación mental diaria. Tu mente es el primer terreno de batalla. Si permites que el miedo, la confusión o la manipulación entren allí, el resto caerá por su propio peso. Por eso necesitas limpiar tu mente cada día. Evita la sobrecarga de noticias que solo alimentan el temor. Reduce el consumo de redes que fomentan comparación, ansiedad y vacío. No permitas que personas, incluso muy cercanas, siembren desánimo en ti. Aprende a poner límites. En su lugar, elige alimentar tu mente con sabiduría elevada.
Mensajes que nutran el alma, lecturas que expandan tu conciencia, meditaciones que te traigan calma, historias de transformación real. Tu mente es un jardín. Solo florece cuando cuidas lo que siembras. 2. Crea un espacio sagrado cada día. En medio del ruido externo necesitas un refugio interior. Ese espacio no tiene que ser un templo ni un destino lejano. Puede ser un rincón en tu casa, un árbol en un parque, unos minutos antes de dormir. Lo importante es la constancia. En ese espacio, respira, agradece, ora si así lo sientes, escucha tu silencio. Allí recordarás que no estás solo, que siempre fuiste guiado, que la vida tiene un propósito más grande del que imaginas. Cuando haces este trabajo interior, descubres que el mundo puede estar cambiando, pero tú también puedes hacerlo. Y cuando tú cambias, tu vida cambia contigo. Y ese, como diría Jim Rohn, es el verdadero inicio de una nueva historia. Chico Xavier solía decir que cuando el mundo exterior te confunde, es momento de volver al templo interior, ese lugar silencioso donde siempre habita la paz y donde la vida parece hablarte con más claridad. Ese espacio no es un misterio ni un lujo espiritual, es tu conexión con lo eterno, el recordatorio de que dentro de ti siempre hay una luz que sabe por dónde caminar, incluso cuando afuera solo ves sombras. Y te digo algo, ninguno de nosotros está hecho para caminar solo. Una de las trampas más fuertes de esta realidad llena de ruido es hacerte creer que estás aislado, que nadie te entiende, que eres el raro de la historia. La verdad es distinta. Hay miles de personas despertando, cuestionando, buscando un sentido más profundo porque sienten que el viejo mundo ya no les queda bien. Acércate a esas personas, no para crear un coro que repita lo que ya piensas, sino para elevar tu energía en comunidad. Donde haya sinceridad, humildad y una búsqueda auténtica, encontrarás protección. La luz se hace más fuerte cuando se comparte, y cuando el camino se vuelve oscuro, caminar con otras luces te evita apagar la tuya. Y mientras fortaleces tu espíritu, recuerda algo esencial. El cuerpo no es un obstáculo para el alma, es su vehículo. Para atravesar un tiempo de cambio como el que vivimos, necesitas un cuerpo cuidado, limpio y en sintonía. No hablo de obsesión física, hablo de coherencia. Alimentarte con lo natural, con lo que mantiene tu energía viva. Mover el cuerpo para liberar tensiones que se acumulan cuando llevas demasiado peso emocional. Respirar con intención, descansar lo necesario, porque el alma también se renueva en el sueño. Un cuerpo atendido no solo te da fuerza, te protege de densidades que no son tuyas y te mantiene firme en medio de cualquier batalla espiritual que la vida presente. Y cuando ya hayas hecho todo lo que está en tus manos, llega el paso más profundo, la entrega al plan divino. Esa confianza que te recuerda que no estás aquí por accidente, que incluso lo que hoy no entiendes tiene un propósito más alto. Entregarte no significa rendirte al miedo. Significa confiar en ese amor mayor que siempre te está guiando. Cuando caminas desde esa certeza, el caos externo pierde poder. No te sacude como antes. Comienzas a sentir un centro, un rumbo y una paz que no depende de lo que ocurre afuera. Así vivía Chico Xavier, y por eso brillaba incluso en tiempos de pruebas. Proteger tu mente y tu alma ya no es una opción. Es una urgencia. Porque quienes sigan dormidos sufrirán el colapso espiritual de estos tiempos. Pero quienes despierten, aunque sea poco a poco, recibirán toda la guía que necesitan. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que eliges, es una decisión entre seguir atrapado en lo viejo o vivir desde tu esencia. Para quienes estén preparados, lo que viene no será tormenta, será renacimiento, pero solo si valoras tu interior como el templo sagrado que realmente es. No es casualidad que estés aquí leyendo estas palabras. No es casualidad que sientas algo moviéndose dentro de ti. Lo que creías que era simple curiosidad es, en realidad, un llamado, una activación.
un recordatorio de algo que tu alma ya sabía. Este es el momento de dejar de ser espectador del despertar y convertirte en parte activa de él. Chico Xavier hablaba de misiones silenciosas. Personas que no buscan reconocimiento ni aplausos, pero que vinieron a esta vida con un propósito sagrado. Almas que eligieron encarnar en un tiempo crucial para ayudar a construir una nueva humanidad. Y sí, tú eres una de esas almas. Tu pasado no te descalifica, tus errores no te alejan, tu confusión no te apaga. Si este mensaje te toca, es porque dentro de ti ya estaba escrito. La misión no se busca como quien elige una profesión. La misión se despierta. Comienza cuando te haces preguntas de verdad. ¿Qué he venido a aportar? ¿Qué verdades estoy llamado a sostener? ¿Qué cambios me duele no ver en el mundo? ¿Y cuáles de esos cambios tal vez esperan que yo los inicie? La misión no necesita ser grande a los ojos del mundo. Necesita ser auténtica a los ojos del alma. Algunos vienen a sanar su linaje. Otros, a criar hijos conscientes. Otros, a enseñar, escribir, acompañar, construir sistemas nuevos. Y algunos simplemente a sostener una vibración de paz en un hogar donde todo arde. Eso también es misión. Eso también es despertar. Chico Xavier enseñaba que la misión más grande no siempre es la visible, sino la que se sostiene en silencio con amor. Por eso no te compares. Tu camino es único, irrepetible, sagrado. Y te diré algo, que quizá la Matrix, ese sistema que se alimenta del miedo y la confusión, no quiere que sepas. Cuando una persona descubre su propósito, deja de distraerse, deja de obedecer por miedo y deja de necesitar aprobación externa. Y ese es el principio del fin para cualquier fuerza que pretenda controlar tu vida. La luz que estás despertando hoy no es pequeña. Es el comienzo de tu verdadera libertad. Y quizá, solo quizá, este sea el día en que tu historia empieza a cambiar para siempre. Este es ese momento en el que la vida deja de darte prórrogas y te invita a levantarte de verdad. No para ser perfecto, sino para ser auténtico. El mundo ya no está pidiendo héroes de película. Está pidiendo personas despiertas, firmes, conscientes de que cada decisión suma o resta luz. Cada día que te detienes por miedo, el mundo pierde un poco de brillo. Pero cada día que eliges tu verdad, algo nuevo se enciende. No solo en ti, sino en todos los que están conectados contigo. Porque sí, estás unido a miles de almas que también están recordando quiénes son. Y eso es precisamente lo que incomoda a la oscuridad. El despertar dejó de ser un viaje solitario. Ahora es colectivo. Estamos formando un nuevo campo de conciencia, un modo distinto de ver, sentir y vivir. Y no lo lograremos desde el conflicto, sino desde ese amor sereno que nace cuando alguien deja de dudar de su propio valor. Chico Xavier solía decir que el bien no necesita hacer ruido, solo necesita mantenerse constante. Tú puedes ser esa constancia. Puedes ser la persona que no se rinde, la que no se distrae, la que camina con propósito, incluso cuando hay caos alrededor. Recuerda algo importante. La misión no es solo lo que haces, es desde qué nivel de conciencia lo haces, desde dónde amas, desde dónde sirves, desde dónde eliges. Si aún no sabes cuál es tu misión, empieza por algo simple. Sana lo que duele en tu corazón. Eleva tu energía y lleva luz allí donde la vida te ponga. Cuando haces eso, las puertas correctas se abren solas. La dirección aparece. El alma empieza a moverse, como si finalmente encontrara su camino natural. No estás aquí por casualidad. Estás aquí por amor, en medio de una transición que no es solo del planeta, sino del espíritu humano. Y 2026 no será un año cualquiera. Será un punto de división natural entre quienes avanzan hacia una frecuencia más clara y quienes siguen atrapados en lo viejo. No es juicio, no es castigo, es vibración. Como el agua y el aceite, dos estados que ya no pueden convivir mezclados. Por eso necesitas prepararte. No desde el miedo,
sino desde la responsabilidad de alguien que entiende que llegó su hora. Aquí tienes un camino sencillo, inspirado en la manera en la que Chico Xavier vivía y enseñaba, para que tu alma entre a esta nueva etapa con firmeza y paz. El primer paso es una limpieza profunda. Antes de construir algo nuevo, hay que dejar ir lo que pesa, lo que drena, lo que ya no encaja con quien tú estás siendo. Limpia tus vínculos, tus espacios, tus recuerdos acumulados. Perdona aunque la otra persona nunca lo haga. El resentimiento es una piedra demasiado pesada para llevar en el corazón. Suelta para abrir espacio. El segundo paso es alinear tu mente y tus emociones. El mundo hace mucho ruido, pero el alma habla bajito. Aprende a silenciar el exceso. Medita aunque sea un instante al día. Cuida lo que consumes con tus ojos y tus oídos. Escribe lo que sientes para que no se quede atrapado en ti. Cambia tu diálogo interno, porque lo que te repites una y otra vez se convierte en tu vibración. Chico hablaba con Dios como quien habla con un padre cercano, con confianza. Haz lo mismo. Conversa, escucha, confía. El tercer paso es fortalecer tu conexión interior. En tiempos de confusión, la intuición se convierte en tu brújula. No esperes señales estruendosas. La verdad suele llegar en forma de susurro. Aprende a distinguir la voz del alma de la voz del miedo. Una impulsa, la otra paraliza. Pide guía, pero estate dispuesto a escuchar lo simple, lo sutil, lo pequeño. Ahí es donde nace la claridad. El cuarto paso es servir. No basta con despertar tú. Tu luz cobra sentido cuando ilumina el camino de alguien más. Ayuda sin imponer. Acompaña sin exigir. Lo que compartes desde el corazón llega a quien está listo. La nueva humanidad no se construirá con grandes discursos, sino con actos pequeños, constantes y honestos. Chico siempre recordaba que nadie puede volver al inicio y hacer una nueva historia, pero cualquiera puede comenzar hoy y escribir un final distinto. El quinto paso es cultivar una fe activa. No una fe que espera milagros desde la comodidad, sino una fe que camina incluso cuando el horizonte está oscuro. Confiar no es entender. Es sentir que algo más grande te sostiene aunque no veas la ruta completa. Alimenta tu fe con gratitud diaria. Agradecer es elevar tu frecuencia. Es abrir espacio para que la vida fluya. Chico nunca dejó de creer, ni en sus días difíciles, ni cuando era criticado. Él sabía que la fe es una elección diaria, un compromiso con la luz que decides sostener. Este es tu llamado. No para temer, sino para despertar. No para correr, sino para caminar con propósito. No para esperar, sino para comenzar ahora. La vida está lista. La pregunta es, si tú también lo estás. Paso 6. En este camino hacia un mundo que está cambiando frente a nuestros ojos, hay una actitud que te abrirá más puertas que cualquier técnica. La humildad, consciente, en tiempos nuevos. Los egos viejos simplemente no caben. No se trata de sentirte superior porque crees que has visto algo que otros aún no ven. Se trata de recordar que cada persona vive su propio proceso, a su propio ritmo. Igual que tú en algún momento caminaste a ciegas antes de despertar. Observa el silencio de la naturaleza. Aprende del que sufre en silencio, del que ama sin exigir, del que corrige sin herir. Sirve sin esperar nada, porque ahí es donde el alma crece. Chico Xavier caminó así, con una humildad tan profunda que no nacía de la debilidad, sino de la comprensión del conjunto. Y tú puedes encender esa misma luz dentro de ti. Paso 7. Mantén firme la visión del mundo que quieres ver. Vendrán días difíciles, y sí, muchas estructuras caerán, pero alguien debe sostener la imagen del futuro, cuando otros solo vean ruinas. Imagina una humanidad en paz. Despierta. Libre. Libre. Siente en el corazón cómo vibraría la vida si camináramos en armonía con la tierra y entre nosotros. Cree de verdad que ese mundo no es una fantasía. Ya está naciendo. Todas las grandes transformaciones empezaron porque un puñado de corazones se negó a abandonar su visión. El año 2026 no será un final, será un inicio,
pero solo para los que hicieron el trabajo interior. Aún tienes tiempo. No se requiere perfección, solo presencia, atención y disponibilidad. El plan divino no exige santos, exige almas comprometidas. Si has llegado hasta aquí, ya has avanzado más que millones que aún temen mirar hacia adentro. Ahora te toca a ti. Prepara tu mente, fortalece tu espíritu, y recuerda que la nueva tierra no se conquista, se merece. Conclusión. El destino está escrito, pero tu vibración decide cómo lo transitas. No llegaste aquí por accidente. Has caminado un sendero que muchos evitan. El despertar en medio del colapso. Hablamos de señales silenciosas, de estructuras invisibles que moldearon tu vida sin que te dieras cuenta. De profecías que reaparecen para recordarte que la ilusión tiene fecha de caducidad. Y sin embargo, también hablamos de esperanza, de propósito, de luz, y hablamos de ti, porque más allá del ruido y la confusión, eres tú quien decide qué papel jugarás. Tu edad, tu pasado, tus errores, no importan. Importan tu vibración, tu intención, tu acción. Chico Xavier nunca dejó un mensaje de miedo. Dejó una brújula, un recordatorio de que quienes eligen la verdad, el amor y la fe, nunca quedan solos. Y ahora lo sabes. Sabes que hay una matriz espiritual desmoronándose. Sabes que tu alma vino aquí por una razón. Y cuando uno sabe, ya no puedes seguir viviendo igual. No pospongas más el limpiar tu energía, reconectar con tu propósito, sanar tus heridas, soltar lo que ya no vibra contigo. Este mensaje no es solo información, es un llamado, una puerta, una invitación a dejar de ser espectador y convertirte en guardián de la luz, en constructor del nuevo mundo. Chico decía que los tiempos no cambiarán por decisión de los poderosos, sino porque las almas humildes sostuvieron la luz cuando todo se oscureció. Tú puedes ser esa luz. Consejos finales. Una brújula diaria para tu despertar. Dedica unos minutos al silencio cada día. Tu alma necesita escucharse sin interrupciones. Cuida lo que consumes con tus ojos y oídos, porque todo eso también entra en tu campo interior. Trata a tu cuerpo con respeto, con alimentos limpios, respiración consciente y descanso verdadero. Busca comunidad, crea comunidad. El despertar es personal, pero la transformación será de todos. No esperes sentirte listo. Empieza hoy con lo que eres y con lo que tienes. Lo que llega con el 2026 no es el final del mundo, es el final de la mentira. Y cuando la mentira caiga, solo quedarán en pie quienes hayan elegido la verdad. Prepárate, actúa, despierta, porque el 2026 no será para todos, será para quienes recuerden quiénes son de verdad.